Presidente del Consejo de Ministros en el gobierno aprista. ¿Cómo está, doctor del Castillo? Bienvenido. Encantado. Bueno, la situación de la mandataria Dina Boluarte, pero ahora referido a su sueldo, porque entendemos que por disposición incluso que se da en el segundo gobierno del expresidente Alan García, los presidentes pasan a ganar 16.000 soles. Tenemos ahora este informe del MEF que recomienda que el sueldo se incremente a nivel de la mandataria y para sus sucesores a 36.000 soles aproximadamente. A ver, si hablamos de equiparar el sueldo de los mandatarios de la región, posiblemente sería un acto de justicia, pero ¿cómo lo analiza en el contexto y la oportunidad? Bueno, primero muchas gracias por el recuerdo de lo de Alan. Cuando entramos al gobierno en el año 2006, el sueldo presidencial era 42.000 soles. Y él se lo baja a 16. Los ministros nos bajamos a la mitad. Igualmente los parlamentarios. Claro, y me dirán, ¿y por qué el Ejecutivo va a disponer el sueldo de los parlamentarios? Porque Alan era un líder que creía en la austeridad. Lo hizo casi en el último tramo ya de su gestión. El primer día de gobierno. El primer día de gobierno. No. Ok. Primer día de gobierno. El 28 de julio del año 2006. Yo firmé también porque yo era el primer ministro. Si es que yo no sé si pueden considerar que hay que reajustar, aumentar. Es posible. Pero hay cosas que tienen su momento. Usted no puede sobre los muertos de Patás y la delincuencia decir vamos a aumentar, a duplicar el sueldo, más que duplicar el sueldo de la presidenta. Eso se llama impertinencia. Eso se llama no entender la política, no entender el pueblo peruano. Es como burlarse de la gente que gana, yo qué sé, un sueldo mínimo. Por eso le hablaba del sentido de oportunidad, ¿no? Si es el momento o no de plantear una situación como esta. Completamente fuera de lugar y yo recomendaría que retiren esa iniciativa, pues no tiene sentido. Además ya se va la señora ahorita, ¿qué estamos esperando? No tiene... Bueno, podría gozar más de un año de este nuevo sueldo, ¿no? Se va todavía hasta julio del 26, según lo dispuesto. Fíjese, una persona de Estado va a servir al Perú, no está pensando en el sueldo, ¿ya? Francamente. Sino, ella postuló sabiendo que ese era el sueldo, ¿o no? Bueno, venía en la plancha presidencial, ¿no? Era parte de la plancha presidencial. Ese era el sueldo. Y no hay más, pues entonces ya cuando yo me lo aumento, no. Hay que seguir el ejemplo de Alan en ese sentido. Hemos siempre asistido a este debate de que un funcionario público debería ser, claro que dispuesto a servir, y esa es su misión, pero también compensado a nivel de sueldo por el cargo que asume. De hecho, tenemos entre fiscales, tribunos y otros tipos de cargos en el Estado donde sí ganan cerca de 35.000 soles, incluso los parlamentarios. ¿Por qué quien ejerce la máxima magistratura del país no debería tener un sueldo mayor? Por eso les digo, puede ser eso discutible, digamos. Estamos ante un momento imprudente para hacerlo, ¿verdad? No sí se debería replantear, pero... Bueno, sí, ya veremos más adelante, pero ahora no, pues que en el momento de la mayor discusión, no han terminado de enterrar ni a los muertos y está subiendo ese sueldo un poquito cabeza, por favor, ¿no? Ahora, entendemos que el documento ingresa, claro, el 28 de abril, pero ¿usted podría advertir alguna suerte quizás de presiones desde el MEF, desde la PCM, para que se concrete este informe? No tiene por qué presionar. Cuando viene una cosa así, viene de la presidencia. No me digan que un ministro, un director general se le ocurrió, vamos a subirle el sueldo a la presidenta porque es buena gente. No es así. ¿Piensa que es un pedido expreso de la señora Boluarte? No tengo ninguna duda, o de su entorno más íntimo, ¿no? Parece que es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Quien a su propuesta que lo conversa con ella. ¿Usted cree un primer ministro podría decir, vamos a aumentarle el sueldo al presidente sin consultar con el presidente? Eso obviamente que no. ¿Sería menos ruidoso, incómodo si esto se propone, por ejemplo, en el último tramo de su gestión o quizás en julio, en junio del 2026? Yo dejaría las cosas como están. Que sea el nuevo gobierno el que tome una decisión. Pero darse normas para beneficio personal en estas circunstancias y en los finales del gobierno, ¿para qué? ¿Para qué?
Ahora, la presidenta viene de una situación bastante incómoda a nivel también de la percepción ciudadana, porque la desaprobación es, Por eso mismo. claro, altísima. En el caso de las joyas se habló mucho de la frivolidad, pero más allá de las imprecisiones, incluso mentiras en las que incurrió, y una serie de carpetas fiscales, investigaciones, algunas se han archivado, algunas se mantienen, pero ¿por qué entonces ella estaría dando esta orden o estas pretensiones desde el Ejecutivo si tenemos toda esta lectura social? Porque cuando una persona llega a un puesto importante, sin experiencia, sin un manejo de gestión pública importante, ¿no? Sin ser política, llámelo para entenderlos mejor, ¿no? Producen iniciativas de este tipo, desacertadas, inoportunas, impropias, ponga el título que quiera. La política o el político de Estado debe saber evaluar sus decisiones, las consecuencias de las decisiones, el alcance que tiene, qué va a pasar con la prensa, cuál es el momento. Cuando no se tiene ese expertise político, se falla cada rato. Y se falla grotescamente, ¿no? No, este reloj era de antaño, no me dice tal cosa. Entonces empieza a montar una serie de mentiras que afectan grandemente su credibilidad y por tanto la desconfianza. Y cuando en un país hay desconfianza, porque desde la cabeza no le hablan con claridad, entonces no funciona la economía, no funciona la administración, en fin, no funciona, o a medias funciona, sin eficiencia. Entonces, yo siempre he pensado que Dina Boluarte tuvo la gran oportunidad de hacer un gran gobierno. ¿Y cómo así? Primero hubiera convocado un gabinete de alto nivel de verdad. Estos gabinetes están llenos de humanistas, de gente de Vizcarra, de algunos provenientes, nadie sabe de dónde. No hay mucho de Alianza para el Progreso también, ¿no? Bueno, entonces, sin ese nivel de calidad, que lo puedo hacer una vez y una segunda vez, ahora, por ejemplo, hay una confluencia por la renuncia del gabinete. ¿Cree usted que es momento de refrescar el gabinete? Yo creo que sí. Incluido el señor Gustavo Adriancén. Tendría que ser. Y yo le recomendaría más bien, con sentido amistoso, por supuesto, porque no tengo por qué ser hostil con él, no es una mala persona, es una buena persona. Pero lo que pasa es que el nivel de desgaste es de tal naturaleza y la fuga de este sujeto cuchillo pues es como el estocada final, ¿no? O sea, ni siquiera pueden prever eso, por el amor de Dios. Bueno, y medio además de una suerte de echarse la culpa entre Ministerio Público, ¿no? Y bueno, se ponen a pelear por televisión, policías con fiscales, eso es bueno. Doctor del Castillo, a propósito del tema que aborda, lo que está ocurriendo en Patás, ¿cómo analiza las medidas que se han tomado desde el gobierno? Por ahora suspender toda actividad formal, informal, ilegal, actividad minera en Patás por 30 días prorrogables, pero también el toque de queda. Entonces, primera pregunta, la gente... Ahí no solamente hay grandes empresas, que las hay, pero hay muchos pequeños mineros que no son ilegales o eso es su medio de vida. Entonces, 30 días sin trabajar, ¿de qué vive? ¿Va a aumentar la delincuencia? ¿Van a seguir trabajando sin hacerle caso al gobierno? Entonces, vamos a ver, en Lima, como ha habido un crimen grande, nadie trabaja 30 días, ¿le parece? Es absolutamente fuera de lugar. ¿Improvisadas las medidas que se han adoptado? El tema es lo siguiente. Uno, no hay autoridad. No hay capacidad de mando. Por más que hagan cuarto de guerra y lo que tú quieras, eso no está funcionando. Porque la gente percibe que no hay autoridad. Y el policía percibe más que no hay autoridad. Entonces él dice, ¿yo por qué me la voy a jugar si de arriba a mí no me defienden? Sí, es un desgaste moral incluso. Permítame, por favor, escuchar la declaración del señor Carlos Mariño, el alcalde de Patás. ¿Sí? Se ha referido a las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Esto es simplemente salir del apuro. Creo yo que dar un toque de queda en la provincia de Patás es simplemente no tener planificación, no tener un plan de respuesta contra el crimen organizado,
contra estas bandas delincuenciales que yo los llamo terroristas. No puedo llamarlos mineros ilegales. Minero ilegal es otra cosa. Y gente que secuestra, tortura y asesina, hay que llamarlos por su nombre. Terroristas, banda criminal. El otro que ha declarado que no se realice actividad minera en la provincia de Patás, yo quisiera preguntarle a la presidenta, ¿y qué van a hacer los miles y miles y miles que viven del trabajo quincenal, cada 20 días creo que rotan personal? ¿De qué van a vivir? ¿Quién les va a pagar para que envíen a sus familias? Pensó el señor Carlos Mariño, que lo vive en carne propia, dice es simplemente un salir del apuro. Ayer decía que los estados de emergencia son un papel firmado en Gañapueblos. Bueno, la versión de la autoridad es clarísima, ¿no? Claro, un estado de emergencia es pertinente, ¿no? Un toque de queda también puede ser pertinente. El tema es que responde a una estructura de plan, hay algo pensado, ¿no? Por eso él reacciona de esa manera y tiene razón. Lo que no hay es un plan. No hay una política de Estado y menos una política local de un tema que no ha nacido ahorita. Patás está en emergencia hace más de un año. ¿Y una base militar se podría instalar en esos 30 días? Podría instalarse. Fíjese, ahí hay suficiente dinero, vamos a llamarlo así, entre la región y las propias empresas y el gobierno central para hacer el cuartel que quieran, con la mayor seguridad, si es que estiman que eso es necesario hacerlo. Ahora, hay una unidad especializada en la policía que se llama la de NOES. Esa es la unidad que hay que trasladar allá. Usted no puede llevar pues, a policías de las comisarías, eso. Se prometen por lo menos unos 100.000 efectivos, ¿no? Entre rotación, permanentes. Serán habitantes, no. Pueden ir, yo creo que, por ejemplo, Dinoes puede llevar pues, 700 policías, una cosa por el estilo. En Mazamari tenemos otra unidad especializada. Entonces, esa es gente de mayor nivel policial que puede hacer una buena labor. Pero eso no funciona si no se hace también un trabajo de inteligencia. Por ejemplo, no me digan que inteligencia no sabía que este sujeto cuchillo era el cabecilla. Y que se fuga a Colombia, ¿no? Y que podían haber en los aeropuertos, en las fronteras, poner una alerta. ¿No se le ocurrió a nadie poner una alerta? ¿No están pensando los señores del Ministerio del Interior los alcances de este tema? ¿Están esperando qué? ¿Que haya una orden judicial para que se lo impida? Cuando ellos tienen la facultad para hacerlo. Muy bien. Es un papelón lo que se ha hecho, y es muy doloroso porque ha causado muchas muertes. Ahora, esto tiene también sus causas de origen. Llevan mucha gente. ¿Cómo empiezan estos bandidos a agarrarse a las minas? Porque eran guachimanes, pues. Los llevan de guardaespaldas. Y como la Guardia Pretoriana en un momento ya, mejor, ¿para qué voy a defender al emperador? Mejor yo soy el emperador. Y se quedaron y se agarraron a minas. Eso empezó con una cadena también de informalidad, ¿no? Y descoordinación ante todo esto. Doctor Jorge del Castillo, muy amable. A usted muchas gracias. Gracias por su tiempo.